Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Hoy trabajamos la última pieza que le falta a nuestro Santa Claus, que es el gorrito. Vamos a empezar con el color blanco. Hacemos un nudo deslizado. Aseguramos y cargamos 56 cadenas. Ahora nos vamos a la primera cadena y hacemos un punto deslizado. Levantamos 2 cadenas. Lazada y trabajamos en puntos medias varetas. Punto sobre punto. Toda la vuelta. Ya terminamos la primera vuelta. Ahora trabajamos 2 vueltas más. En total tendremos 3 vueltas en color blanco. Avanzamos 2 vueltas más en puntos medias varetas. Ya trabajamos las 3 vueltas. Ahora cambiamos al color rojo. Ahora levantamos punto por las hebras de atrás. No por las cadenas, no por los puntos que sobresalen, sino por más abajo. Una hebra más abajo. Vean, ahí. Hebras abajo, cosa que el tejido vaya así, esto quede así con relieve. Así trabajamos esta primera vuelta, todo por la hebra de atrás. Ahora trabajamos los 55 puntos por 5 vueltas. Ya tenemos uno, entonces 4 vueltas más. Vuelta 6, ya avanzamos 5 vueltas. Estamos contando a partir de la vuelta que empezamos con el color rojo. Vuelta 6, empezamos con 6 puntos bajos. Una disminución. Avanzamos 12 puntos. Y 12. Una disminución. Nuevamente avanzamos 12 puntos. 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, una disminución. Avanzamos 12 puntos. 12 puntos, una disminución. Terminamos la vuelta con 6 puntos. En esta vuelta tenemos 52 puntos. Vuelta 7, empezamos con 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Una disminución. Avanzamos 11 puntos. Seis, 10 y 11. Una disminución.
Avanzamos 2 motivos más de 11 puntos, una disminución. Una disminución. Ahora terminamos con 6 puntos. En esta vuelta tenemos 48 puntos. Vuelta 8. Punto sobre punto, los 48 puntos. Vuelta 9, 6 puntos. Cinco y 6. Una disminución. Repetimos 6 veces. Al final tendremos 42 puntos. Vuelta 10. Empezamos con 5 puntos. Una disminución. Repetimos 6 veces. Al final tendremos 36 puntos. Vuelta 11. Trabajamos punto sobre punto los 36 puntos. Avanzamos hasta terminar la vuelta. Vuelta 12. Empezamos con 4 puntos. 2, 3, 4. Una disminución. Repetimos 6 veces. Al final tendremos 30 puntos. Vuelta 13. Trabajamos punto sobre punto. Vuelta 14. Avanzamos 8 puntos. 6, 7, 8, una disminución. Repetimos 3 veces. Al final tendremos 27 puntos. Vuelta 15. Trabajamos punto sobre punto los 27 puntos. Vuelta 16. Empezamos con 7 puntos. Cinco, 6 y 7. Una disminución. Repetimos 3 veces. Al final tendremos 24 puntos. Vuelta 17, trabajamos punto sobre punto. Son 24 puntos. Vuelta 18, avanzamos 6 puntos. Una disminución. Repetimos 3 veces. Al final tendremos 21 puntos. Vuelta 19. Trabajamos punto sobre punto, 21 puntos. Vuelta 20. Avanzamos 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Una disminución. Repetimos 3 veces este motivo. Ya tenemos uno. Completamos con 2 motivos.
Al final tendremos 18 puntos. Vuelta 21. Trabajamos punto sobre punto. Los 18 puntos que tenemos. Vuelta 22. 4 puntos. Una disminución. Repetimos 3 veces. Al final tendremos 15 puntos. Vuelta 23, punto sobre punto. Vuelta 24, avanzamos 3 puntos. 2 y 3. Una disminución. Repetimos 3 veces. Al final tendremos 12 puntos. Vuelta 25, punto sobre punto, los 12 puntos. Vuelta 26. 2 puntos, una disminución. Repetimos 3 veces. Ahora las vueltas 27, 28 y 29, punto sobre punto, 9 puntos. Vuelta 30, un punto, una disminución. Repetimos 3 veces. Vuelta 31 y última vuelta, punto sobre punto, estos 6 puntos. Y luego cerramos el gorrito de Papá Noel o Santa Claus. Ya tejimos los 6 puntos. Tomamos los laterales de los puntos. Ahora le falta la esfera o su pompón que tiene el gorrito. Ahí ya tenemos terminado el gorrito. De esa forma. Ahora vamos a tejer la esfera o el pompón del gorrito. Vuelta 1 vamos a hacer obviamente con el color blanco, haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Dos, 3, 4, 5, 6. Aseguramos, sacamos la marca. Y ahora tejemos. Vuelta 2, 6 aumentos. En cada punto un aumento. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos. Vuelta 3, un punto, un aumento por 6 veces. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Vuelta 4, empezamos con 2 puntos, un aumento, repetimos 6 veces y al final tendremos 24 puntos. Ahora las vueltas 5, 6, 7 y 8, 4 vueltas de 24 puntos bajos. Punto sobre punto. Vuelta 9, 2 puntos,
una disminución. Vamos a poner la marca para no perder. Repetimos 6 veces este mismo motivo. Al final tendremos 18 puntos. Vuelta 10. Un punto, una disminución. Repetimos 6 veces. Al final tendremos 12 puntos. Vuelta 11. 6 disminuciones para cerrar la esfera. Ya terminamos, ahora cortamos la marca. También vamos a cortar. Con la ayuda de una aguja cerramos y cosemos al gorrito. Ahora lo cosemos al gorrito. Vamos a asegurar con el color rojo y perdemos el hilo hacia adentro. Ya con esto hemos terminado todas las piezas, el armado, y ya tenemos todo terminado a Santa Claus. Ahí ya tenemos el gorrito. Esta es la parte de atrás y así queda nuestro gorrito. Ya terminamos a nuestro tierno Santa Claus. Ahora, continuando con nuestros proyectos navideños, muy pronto presentaremos otra sorpresa que estoy segura que les va a gustar. Por lo tanto, les invito a suscribirse, a activar la campanita para que les notifique y estén atentos al otro proyecto. Y también no se olviden de regalarme un like, compartir, comentar y pronto les presentaremos dicho proyecto. Hasta entonces, a cuidarse. Bendiciones a todos y todas.